Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Está con ustedes Alberto Pinillos y el día de hoy, como anunciamos al presentar el programa, vamos a abordar un tema de mucha importancia. Siempre UPAO Noticias preocupado por la salud emocional, la salud mental de la población, en este caso de los niños y adolescentes que han retornado a las aulas de manera semipresencial. Esta educación híbrida, como también se conoce, algunos días van a la escuela, otros días de su casa siguen llevando sus labores escolares de manera remota. Vamos a conversar la tarde de hoy sobre el acoso escolar, comúnmente llamado como el bullying. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el tratamiento que debe seguir un niño o una niña que es víctima de bullying? Hemos invitado para este tema tan importante al doctor Juan Santisteban. Él es psicólogo, docente en la Universidad Privada Antenor Borrego. Doctor Santisteban, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Contento nuevamente de poder compartir con ustedes estos espacios y poder apoyar tal vez con este tema que es muy importante, ¿no? El que acabas de mencionar, el bullying, ¿no? Específicamente, y encantado de poder generar algunos alcances al respecto. Muy bien, efectivamente estamos siempre interesados en brindarle información en base a evidencias científicas, profesionales, a los padres de familia especialmente, para que puedan ellos identificar cuándo su hijo o su hija, niño o adolescente, puede ser víctima de este acoso o bullying en las aulas. ¿Cómo se manifiesta el bullying en los niños, doctor? ¿Cuáles son las primeras evidencias en las que el padre tendría que estar atento y vigilante a la conducta que puede mostrar su hijo? Muy bien, muy buena pregunta, muy buen inicio. En primer lugar, pues, hay que entender de que el bullying, por ejemplo, es una expresión, es un cuadro que se comienza a estudiar más o menos a partir del año 93, por ejemplo, donde un investigador en Noruega encuentra un estudio asociado a adolescentes que se habían suicidado. Cuando hace el estudio, encuentra una correlación que estos adolescentes que se suicidaron habían sido expuestos a maltrato en sus entornos escolares. Entonces él denomina el término bullying, ¿no? Que significa intimidar. Esto es importante porque a partir de esto nosotros tenemos que ubicarnos y tratar de centrarnos no solamente en estos estudios, llamémosle, en otras realidades. En un estudio en Sudamérica, en el año 2016 aproximadamente, hay algo muy importante, ¿no? Se hace un estudio sobre 50,000 estudiantes de diferentes países, Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica, Honduras, también de Centroamérica, y se encuentra algo muy interesante. El 85% de estas personas había sido expuesto a una situación de maltrato en los colegios. O sea, significa pues de que es un espacio de alto nivel de incidencia de estas situaciones. Un 86% aproximadamente también se encuentra de que las personas que habían sido expuestas a este tipo de maltrato habían sido personas o estudiantes con discapacidades, que es otro grupo también que se expone mucho a esta situación. Es importante tener en cuenta, en base a ello, cuáles son los indicadores, ¿no? Si hablamos de que la preponderancia de este estudio marca que se da en los colegios, se comienzan a encontrar cambios, ¿no? Que pueden ser desde problemas en su rendimiento académico, hay bajas en su rendimiento significativas, o sea que se dan de un momento a otro, de manera muy súbita. Son cambios bruscos de comportamiento, se puede decir, doctor. Exacto, cambios bruscos, ¿no? Que observamos en ellos, por ejemplo, el estado de ánimo, ¿no? El rendimiento académico, la socialización, o sea, tienden a retraerse, tienden a aislarse. Y justamente estos niveles de conducta hoy deben ser siempre bien observados. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos a comenzar a tener la posibilidad de identificar
exacto, porque el bullying genera una serie de respuestas, ¿no? Y es ahí donde vamos a ver el tipo de tratamiento que debemos generar. Pueden Ahora, generar perdón, problemas. doctor, y ante un padre de familia que identifique estas características en la conducta de su hijo o su hija, ¿qué es lo primero que debe hacer? Decirle, hijo, percibo que estás mal, estás siendo tú víctima de algún maltrato, te está pasando algo, o cuál sería la mejor forma que el padre aborde y pueda generar que el hijo le confíe lo que está en ese momento sintiendo al padre. Exacto. Buena tu observación. ¿Sabes? En este estudio, esta ONG encontraba un dato interesante y decía, 3 variables: soledad, tristeza y miedo. Mira lo que nos está dando este estudio, qué es lo que refleja el niño, el adolescente. Soledad, tristeza y miedo. Entonces el padre lo que debe hacer es acercarse, buscar, generar ese espacio. Por eso que el padre debe ser un gran observador. Al identificar estos cambios, o sea, debe inmediatamente acercarse al hijo, buscar generar ese nivel de comunicación que le permita justamente iniciar este proceso de ayuda, porque el niño, el adolescente se va a sentir indefenso, exacto, y esa situación lo va a llevar, como te decía, a que pueda reaccionar de diferente manera, y es ahí el tratamiento que ya marca especialización en el mismo, ¿no? Porque pueden presentar problemas de ansiedad, pueden presentar fobias, pueden presentar cuadros depresivos, ideas suicidas, y ahí viene el problema. Y si encontramos que este adolescente o este niño no ha tenido el soporte, el acompañamiento o el proceso sobre el cual comienza a hablar acerca de lo que le está pasando, lógicamente sus respuestas van a ser, en algunos casos, exacto, de un indicador, pues, o con enlaces fatales, ¿no? Decesos fatales, ¿no? Porque finalmente pueden llegar a autoagredirse, llegar a suicidarse sobre este nivel de respuesta que no pueden manejar. Algo Ahora, interesante. es importante, sí, doctor, perdón, en un niño tal vez el padre, por la edad, puede obviamente trabajar muy la parte emocional del niño, persuadirlo en base a diferentes maneras de diálogo, de empatía, pero tal vez un adolescente que tiene entre 15 y 16 años que se resiste a decir, no papá, estoy muy bien, son errores tuyos, estás equivocado y me siento muy bien. Ante esa negativa, porque a veces los chicos se cierran en no reconocer que están atravesando un problema difícil. ¿Qué debe hacer el padre? De repente prevalecer su principio de autoridad y decirle, no, vas conmigo a un psicólogo, vas conmigo para un tratamiento, o eso agravaría la situación. No, es importante ya en esos niveles de respuesta y en esos estados buscar el apoyo profesional. Es muy importante, muchas veces las personas cuando llegan justamente sobre ese nivel de respuesta llegan con una negación del problema, porque lógicamente el contexto es de que ellos tratan de evitar todavía verse en ese grupo de adolescentes como la parte débil, y es importante asumir eso, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros debemos, como padres, orientar a buscar la ayuda profesional. ¿Por qué? Porque el punto de que también el hijo no solamente no comparta eso con el padre, también ya está dando justamente un indicador en ese entorno familiar, ¿no? Que muchas veces está sobre la base de que esos elementos no se pueden comunicar porque no hay la suficiente confianza. Exacto, y eso es un punto interesante también para poder trabajar, porque si los hijos tienen esa seguridad, esa confianza, si se exponen a esto, lógicamente van a poder afrontar con mejores procesos estas situaciones. Entonces, mayormente estos niños o adolescentes tienen esas deficiencias también dentro de su entorno familiar que son importantes trabajar. O sea, sin buscar culpables, sin buscar yo no hice, no, sino es inmediatamente intervenir y generar el proceso ya con ayuda profesional. El profesional respectivo y el colegio respectivamente. Claro. Ahora, ¿qué pasaría si en una situación, en un escenario, doctor, este adolescente, bueno, por el contrario, es sincero y le cuenta a su padre, a su madre, de lo que está siendo víctima de maltrato, de insultos, de ofensas, de las burlas de sus compañeros, y le dice a papá, mamá, mejor cállame de colegio, ya no soporto, me siento muy mal? ¿Esa sería la mejor solución
o cuál debe ser el tratamiento cuando un niño desesperado, adolescente, quiere cambiarse de colegio? En este caso, pienso que el primer punto, ya como lo habíamos mencionado, es el apoyo y la búsqueda del profesional. Segundo, debemos inmediatamente coordinar y generar justamente estas campañas que son importantes de sensibilización de una convivencia sin violencia en el colegio. Entonces sí es importante porque si no asumimos una posición mucho más activa, es como que simplemente dejamos que este proceso se mantenga, se pueda continuar en esa institución educativa sin generar el cambio, sin generar el aporte y la ayuda profesional, ¿no? Entonces yo sí sería de la idea de que, cierto, el adolescente debe recibir la ayuda, pero también inmediatamente trabajar con la institución educativa porque ya me está reflejando algo que indudablemente tiene que recibir, ¿no? La orientación y el acompañamiento profesional respectivamente. Claro. O sea, y aquí también está la siguiente pregunta, doctor. ¿Qué hacer con la persona que genera ese acoso? Porque aquí son dos protagonistas, quien es víctima de ese acoso y el acosador. ¿Cuál debe ser también el tratamiento a la persona que acosa, al niño o adolescente que acosa a otro compañero? Exacto. Primero partamos también de que hay una ley, exacto, que es generada más o menos en el año 2011 en el Perú sobre la convivencia sin violencia en las escuelas, ¿no? Que es una ley anti-bullying, exacto, pero que también es importante que esta se comience a aplicar, ¿no? Y si hay sanciones. Ahora, algo muy cierto que tú dices, la persona que maltrata también tiene una historia que es necesario abordar. El niño o el adolescente que maltrata también es un sujeto que ha sido expuesto a un entorno de violencia. Por lo tanto, también es objetivo o es materia de intervención, porque no agrede porque nació tal vez con esta parte a nivel estructural, sino que es un proceso sobre el cual él también ha sido expuesto. Muchas veces el violentador también ha sido violentado y es una forma de generar el proceso continuamente si es que no se hace el abordaje profesional también en este caso, no solamente para la víctima, sino para la persona que genera la violencia dentro de esta institución, que es importante trabajarlo también. Finalmente, doctor, ¿cuál debe ser el tratamiento adecuado? Entendemos que ustedes, los psicólogos, trabajan en base a muchas dinámicas, al diálogo, a la comunicación, por lo general, y son procesos que se dan a través del tiempo. ¿Cuánto puede durar la recuperación de una persona, de un niño o niña que es víctima de este acoso o bullying escolar? Esto tal vez no necesariamente se pueda establecer en un tiempo específico, ¿no? Podemos hablar tal vez en un promedio, hablemos de 2 hasta de repente 6, 8 meses de trabajo, ¿no? Donde vamos a poder también generar un proceso de cambio en la persona. Esto puede variar sobre la parte tal vez de los recursos, del contexto familiar, pero hablamos de un proceso que tiene tal vez una data de 2 a 6 a 8 meses, donde vamos a ir haciendo un trabajo, donde vamos a ayudar pues a esta persona no solamente a generar un proceso para que permita afrontar adecuadamente esta situación, sino a restablecer, reestructurar esquemas, un manejo mejor de sus emociones, y todo eso también va a ayudar pues al cambio conductual, ¿no? Y también el trabajo con la familia, que es importante dentro de este proceso de intervención. No solamente el niño, sino el abordaje también en un contexto también de familia, y por eso más o menos un tiempo que puede oscilar entre 2 a 8 meses aproximadamente, ¿no? Muy bien, como siempre, le agradecemos su participación, doctor Juan Santisteban, psicólogo de la Universidad Privada Antón Orrego, docente, estuvo compartiendo importantes recomendaciones, análisis de lo que significa el acoso escolar o conocido comúnmente como el bullying. Muy amable, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, encantado siempre de poder compartir este tipo de temas. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy amable, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.